no les voy a hacer todo el... Pero no me está anulando el sonido. Bueno. No voy a hacer toda la experiencia en vivo porque hay muchas cosas que llevan más tiempo de lo que yo esperaba, así que les quiero mostrar como algunas cositas y nada más para que sea un poquito más visual lo que vamos a hacer y el resto les voy a mostrar un video. La idea es hacer una experiencia bastante similar a lo que hacíamos en clase de lo que es calorimetría. Entonces, acá tengo, a ver. Bueno, la primera experiencia que les voy a mostrar, que en realidad esta no la voy a hacer ahora online, digamos, la idea es averiguar de qué material está compuesto un objeto. Entonces hay varias maneras de hacer eso. Nosotros queremos encarar esto desde el punto de vista de calorimetría, ¿no? ¿Cómo se les ocurre, por ejemplo, averiguar de qué material es un objeto? De alguna manera, como alguna forma fácil que se les pueda ocurrir. ¿Qué características son propias de un objeto? Se mojó y ahora le puse otro. No sé, ¿a alguien se le ocurre algo? ¿Alguna forma que pueden estudiar el material de algún objeto? ¿Alguna característica que es propia, única de cada material? ¿Qué tan fácil, claro, qué tan fácil puede transmitir el calor, cuánto se calienta, capaz? Por ejemplo, bueno, acá dice su peso en relación a su volumen, ¿qué sería eso? ¿Qué característica es? Ah, bueno, Inés dice ahí la densidad, claro. Una podría ser la densidad, ¿no? ¿Cómo podrían calcular en una experiencia muy simple la densidad de un material? Tengo muñequitas. Por supuesto, también depende de qué herramientas tenga para medir. Tengo muñequitas para que me esté sola. Bueno, gracias. Y también puedes usarlo para jugar. Por ejemplo, densidad, ¿qué les parece? Si yo quiero, lo que vamos a hacer acá en particular, para hacer esta experiencia, voy a medir, bueno, tengo un par de cucharas, ¿no? Y un... Sí, muy dale, hija. Tengo un par de cucharas y un cuchillo por ahí, y lo que quiero es medir de qué material, o sea, tratar de estudiar de qué material están hechas estas cosas. Por ahí Inés dice el principio de Arquímedes, claro, o sea, ¿qué podría ser? O sea, hundo este objeto dentro de un, ¿cómo se llama? De algún envase que yo lo pueda medir milimetrado o algún, qué sé yo, un vaso medidor, qué sé yo, como por ejemplo acá puedo tener algún vaso tipo estos, bueno, como está milimetrado, pongo un volumen inicial, me fijo cuánto varía el volumen, entonces ahí tendría un delta de volumen, ahí puedo sacar fácil el volumen si es una forma medio rara, y con una balanza puedo sacar la masa y de ahí sacar la densidad. El problema que tendría en este caso, fíjense, ¿qué les parece? Si yo tengo estas cucharas, ¿qué tan grande les parece que va a ser el delta de volumen? Y va a ser muy chico. No va a variar mucho. Va a ser chico, ¿no? Sí. Y lo importante es chico respecto de qué. Fíjense que yo tengo este vaso medidor en mi casa, ¿no? Porque no estoy en la facultad y no tengo cosas de mucha precisión. Y un vaso típico de una casa, que uno lo que va a medir probablemente sean mililitros, pero en grandes cantidades. Como mucho acá lo que tengo es cada 50 mililitros, ¿no? Entonces si ya mi delta de volumen para estas 2 cucharas es menor de 50 mililitros, no lo voy a poder medir. Entonces, ahí bien, como decían los chicos, depende mucho de las herramientas que yo tengo, porque acá voy a tener el problema de que no voy a poder distinguir
no voy a tener un material suficientemente sensible como para poder medir esa variación. Entonces, otra manera, como por ahí decía, no me acuerdo quién fue que lo comentó, es ver, estudiar como otra característica, como que estaban diciendo, a ver qué leo por acá, el calor y si se derrite, bueno, se derrite esto no, pero bueno, dentro de las propiedades físicas, por ejemplo, una de las propiedades físicas que estuvimos viendo hasta ahora es el calor específico, ¿no? Entonces uno podría inventarse alguna experiencia donde yo pueda intentar medir el calor específico de este material y con eso ver, intentar ver a través de una tabla a qué material se puede asemejar. Obviamente voy a tener un montón de errores. Esto es una experiencia que vamos a hacer muy como en hogar, pero vamos a ver si podemos atinar, aunque sea, a ver si en órdenes de magnitud podemos calcular qué material es el con el que estamos trabajando. Espérenme un segundo, voy a hacer una pausa. Esto. Disculpen, volvimos de una breve pausa. Bueno, entonces la idea es justamente tratar de diseñar algún experimento que vaya por ese lado. Entonces, para eso, ¿qué voy a usar? ¿Qué les parece? ¿Qué voy a necesitar para poder hacer un experimento de tipo de calorimetría? Pensemos Un vaso el tipo de térmico. experimentos que... ¿Cómo? Un vaso térmico. Algún vaso térmico. Bueno, ¿y qué se les ocurre que tienen como vaso térmico en sus casas? ¿Qué es lo común Un termo. como vaso térmico? Un termo. Sí, un termo. Y también podría ser un vaso térmico también. Mala mía, ¿no? Porque podría ser como... Acá tenemos de todo. Podría ser uno de estos vasos, ¿no? Que es un vaso térmico, que al fin y al cabo también es como un termo más chiquito, por ahí menos eficientes. Acá lo que yo me traje es este termo, que bueno, de la marca famosa. Podría usar otro termo cualquiera, pero bueno, tengo este termo acá, que va a funcionar como nuestro, ¿qué va a ser el termo? ¿Qué les parece? Vendría a ser Podría ser. ¿Cómo? el calorímetro. Vendría a funcionar Claro, el como... termo sería, en este caso, el calorímetro. Entonces tendríamos las cucharas, y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, también voy a necesitar, para poder diseñar mi experimento, una balanza. Acá tengo una balanza de cocina. Y obviamente, como vamos a hacer una experiencia de calorimetría, voy a necesitar esto, ahí se ve un termómetro, ¿sí? Entonces ahora lo que les voy a mostrar es un video de esta experiencia más o menos, cortando, porque lo que pasa es que van a ver que haciendo algo así, que ustedes lo pueden hacer en sus casas, los tiempos de ir preparando las cosas, hacerlo en vivo es un poquito más complicado. Entonces les voy a compartir ahora un video, a ver que tengo que compartirles el sonido de mi compu, ¿no?
¿Por qué no lo encuentro ahora? Ahí está. Bueno, ahí me están escuchando y están viendo mi pantalla. Sí, profe. Bien. Ahí les paso un pedacito de un video que, o bien el caos de atrás, es la casa donde vivía hace un par de meses y estábamos como en plena mudanza. Bueno, un vaso medidor, acá tenemos un poco de agua fría, una balanza, acá tengo unas cucharas y un termo, que es lo que voy a usar como calorímetro, y por acá tengo un termómetro de cocina que tiene enganchado esto, que es básicamente con lo que voy a tapar mi calorímetro. Bien, lo que vamos a hacer es intentar medir el calor específico de estas cucharas, y acá tengo un cuchillo que son todos del mismo juego, así que voy a pensar que tienen todos el mismo material y voy a tratar de medir el calor específico de eso. Lo primero que voy a hacer, vamos a pesar 700 gramos de agua. Muy bien. Y los voy a poner en mi termo o calorímetro. Voy a poner y lo voy a dejar, ahora está variando, así que lo voy a dejar en equilibrio. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, además, voy a pesar estas cucharas que tengo 2 cucharas y un cuchillo, y bueno, y vemos que pesa todo el conjunto 161 gramos. Como verán, ya no está variando, así que voy a tomar como temperatura inicial del agua 15.3 grados. Mientras tanto, acá tengo agua bien caliente, se ve el humo, y metí las cucharas y el cuchillo adentro de ese agua, y de nuevo voy a esperar, voy a tomar la temperatura y voy a esperar a que esto llegue a un equilibrio, y me voy a fijar a qué temperatura el termómetro se deja de mover. Van a ver que esto va a ser un poquito más de error porque como el ambiente está bastante frío, todo el tiempo el agua se me está enfriando. Ahora la voy a tapar y voy a esperar a ver que no se mueva tanto el termómetro. Ahí tenemos el termómetro, quedó más o menos 73,6, así que lo más rápido que pueda voy a tratar de pasar las cucharas dentro del termo. Bueno, como verán acá ahora la temperatura está bajando porque puse el termómetro bastante rápido. Lo vamos a dejar ahí, lo voy a ir sacudiendo un poquito. Como escuchan ahí, tiene las cucharas adentro. No lo filmé porque era bastante difícil filmar y meter las cosas adentro, pero vamos a dejarlo un buen rato hasta que esto equilibre su temperatura y se quede estático. Hace un rato que esto ya está bastante estable y quedó en 16,5. Así que acá voy a anotar la temperatura final del agua, 16. Bueno, ahí, a ver, esperen que voy a bajar un poco el volumen. No sé si se vio muy cortado el video, porque yo acá lo veía como medio que se cortaba un poco la transmisión. Pero ¿pudieron ver más o menos cuál es la idea de lo que estábamos haciendo? Sí, profe, se vio re bien. Perfecto, bueno, buenísimo.
Entonces, ahora les voy a compartir un PowerPoint, pero para que tengamos como los datos iniciales de lo que estuvimos haciendo. Pero se entiende la lógica de qué es lo que se va a hacer, ¿no? O sea, los pasos serían, tenemos el termo, dentro del termo ponemos agua, eso lo hice el cuatrimestre pasado, entonces en invierno el agua estaba un poquito más fría, es agua de la canilla, la metemos dentro del termo y dejamos que se estabilice, y después con la olla lo que hice es simplemente en realidad suponer que que al sumergir las cucharas dentro de agua caliente iban a estar, o sea, mido la temperatura del agua porque me es más fácil, y supongo que está todo en equilibrio, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto de eso? Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces ahora les comparto. No, buenísimo. Les comparto acá, bien, este PowerPoint. Bueno, entonces la experiencia, vamos a hacer un par de experiencias. Perdón acá que me da como toda la luz de fondo. La primera experiencia entonces sería, el objetivo, como les dije, es averiguar el material del que está compuesto el objeto. En este caso, bueno, como les dije, son cucharas y un cuchillo, usando elementos de cocina, obvio, pues bueno, no tenemos otra cosa. Entonces acá son los datos que tenemos de la experiencia. Por un lado tenemos la masa del agua, que son 700 gramos. Por otro lado, tienen la temperatura, esto que dice TIN agua, es la temperatura inicial del agua, que eran 15.3, la temperatura final me dio 16,5. Vieron que ahí en el video lo que se ve es como que la temperatura del agua está bajando, ¿no? O sea, porque ¿qué pasa? Cuando yo meto las cucharas inmediatamente hay un salto, la temperatura sube y después hay un periodo de transición, que eso nunca vemos el transitorio en los problemas, hasta que la temperatura del sistema llega a un equilibrio, ¿no? Entonces acá vemos que la temperatura final son 16.5 grados, consideramos que la temperatura final de las cucharas es la misma, y acá tengo los datos de la temperatura inicial y de las cucharas y de la masa de las cucharas. Bueno, no sé por qué puse masa inicial como si fueran a cambiar. Entonces, con estos datos, ¿qué les parece? ¿Pueden ya plantear la ecuación de calor? ¿Falta algo? ¿Podrían de ahí ya extraer cuál es el calor específico? ¿Intentar buscar de una tabla de qué material se trata? ¿Qué les parece? Si me están escribiendo. Pero de la tabla, por ejemplo, de la cuchara, no podríamos porque no sabe, o sea, justamente lo que queremos averiguar es el material. Claro, obviamente. No sé, ahí me ponen, no, hay que averiguar el coeficiente. Claro, pero digo, obviamente el coeficiente es lo que queremos sacar, ¿no? O sea, la idea es como, una vez que tenemos el coeficiente, ir a una tabla y comparar ese dato contra alguna tabla y ver de ahí qué material puede ser. Pero digo, con estos datos, ¿nos alcanzaría para calcular, para hacer la ecuación de calor y tratar de sacar cuál es el calor específico de eso? ¿Me falta algo? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué definimos como sistema? ¿Qué está en esto, digamos? Como esa sería la pregunta. Yo creo que no faltaría ningún dato y podríamos plantear el equilibrio. La sumatoria de calor es igual a 0 y tenemos el calor del agua y el calor de la cuchara. ¿Faltaría, profe, lo del calorímetro? Bien, algunos acá están diciendo como que faltaría el dato del calorímetro, ¿no? Y acá viene lo que yo les decía, ¿qué consideramos como sistema? ¿Qué pasaría si así como estamos, yo no considero el calorímetro? ¿Qué estaría suponiendo en esas condiciones? Que el calorímetro no absorbe calor. Que las pérdidas son despreciables, o sea que, claro, tal cual, pero lo que se va por el calorímetro es despreciable. Entonces,
podría calcularlo, o sea, podría plantear una ecuación de calor, pero tendría mayor error, porque en esa ecuación estaría considerando que el termo, el coso de telgopor con ¿cómo se llama? Con mi termómetro metido ahí adentro, no están absorbiendo nada, ¿no? Entonces, podría llegar a un valor de C, pero bajo el supuesto de que el calorímetro no esté influyendo, ¿sí? Entonces es importante, porque si yo planteo esa ecuación, es importante decir, estoy suponiendo esto, y no es que me estoy olvidando de ese término, ¿está bien? Ahora, ¿se les ocurre una manera que podamos, en vez de despreciar directamente ese valor, tenerlo en cuenta y hacer alguna experiencia que nos permita calcular, bueno, no calcular, perdón, pero bueno, medir de alguna manera cuál es el calor específico de mi termo? O sea, bueno, como el pi del calorímetro sería, ¿no? Otra experiencia, porque a partir de estos datos claramente no podríamos, ¿no? Porque tendríamos dos incógnitas, que sería el calorímetro y el C de las cucharas, ¿no? En eso no sé si, supongo que están todos de acuerdo. En el calorímetro capaz que lo podés sacar en el manual o las instrucciones con el que vino el calorímetro. No sé si dirá. Bueno, no sé si mi Es termo buena tiene esa. no sé si tengo tanta información, pero me refería más a hacer algo, hacer una experiencia que me permita directamente que tenga como incógnita solamente el calor específico. ¿Qué les parece? ¿Puedo hacerla? ¿Diseñar una experiencia donde solo la única incógnita sea el calor específico? ¿Se podrá hacer algo relacionado con la temperatura ambiente y con el aire? ¿Puede ser? A ver cómo. No, puede ser, pero... O creo que me fui por otro lado. Ya se me mezclaron todas las unidades. ¿Vos lo decís por lo que explicó la profe hoy? ay, perdón. De No, poner el recipiente en agua. de poner el recipiente que es mi calorímetro. Claro. Pero no sé si yo también me estoy confundiendo. A ver, esperen un segundo. O sea, ponerlo en agua, el calorímetro sería lo mismo que lo que decían usar la temperatura ambiente, ¿no? Claro. Pero fíjense, en esta experiencia nosotros estamos mezclando. ¿Cuáles son las dos sustancias que estamos mezclando acá? O sea, cuando ustedes hacen hacen esta experiencia y dicen, bueno, mezclo dos sustancias. ¿Cuáles serían sus dos sustancias que se están poniendo en contacto? El agua, El agua con las cucharas. O la cuchara. Claro. Entonces estoy metiendo dos materiales, uno de los cuales no conozco el calor específico. ¿Qué les parece si yo en vez de hacer eso, hago primero otra experiencia donde use dos materiales que sí conozco el material, o sea, dos sustancias, las mezclo, pero conociendo su calor específico, ¿no? O sea, en vez de agarrar unas cucharas que no tengo idea cuál es su calor específico, hago otra experiencia donde mezcle dos sustancias, incluso podría ser la misma, pero con diferentes temperaturas, las mezclo y me fijo cuál es el estado final, mido todo y entonces la única incógnita que tendría sería el pi del calorímetro. ¿Me siguen? Sí, profe. Bien, por ejemplo, acá comentan agua y hielo. Por ejemplo, podría ser agua y hielo. Y sin irme a hacer hielo, porque por ahí el hielo es complicado medirle la temperatura inicial al hielo, ¿no? Porque uno dice, sí es hielo, pero lo saco del freezer, yo no sé si está enfriado. Meterle el termómetro siempre a algo que está sólido es mucho más complicado. Entonces, para ir a algo todavía más sencillo, podríamos mezclar una masa de agua caliente y una masa de agua fría, y hacer lo mismo que hicimos recién, usar masas conocidas de agua, usar temperaturas conocidas iniciales y finales, temperaturas conocidas iniciales, mezclarlas y ver a qué temperatura final llegan en ese proceso. ¿Se entiende?
Entonces, de esa manera, ¿qué podría calcular? El calor específico del calorímetro. Claro, ¿no? O sea, podría dejar como incógnita en esa ecuación el calor específico del calorímetro. ¿Está bien? Entonces, esa sería una manera de diseñar una experiencia donde ustedes calculan, donde ustedes pueden medir explícitamente el pi del calorímetro. ¿Sí? ¿Por qué digo el pi del calorímetro y no el calor específico? Explícitamente. ¿Por qué me es más fácil hablar del pi del calorímetro? ¿Qué les parece? ¿El pi no es la masa equivalente en agua? Claro, ¿y por qué me es más fácil hacer eso que decir directamente el calor específico de esta cosa? Porque está sumergiendo las cucharas en agua. El agua, acá estoy haciendo otra experiencia, ¿no? O sea, cuando yo voy a hacer, quiero que como traten por ahí, aunque sea, o traten de escribirlo mientras yo lo cuento, o después bájenlo, o sea, bajen todo esto a escribir en ecuaciones lo que estamos haciendo. ¿Cuál sería la ecuación de esta situación, no? A ver si tengo acá el video que... A ver. Esperen un cachito, les dejo de compartir ahí. A ver, les voy a compartir ahora otra cosa, un pedacito de un video. Se me ponen los controles del Zoom. Ven que tengo tantas cosas abiertas. Ahí voy. Bueno, ahora ahí... Bueno, a ver que vuelvo de nuevo. Vieron ahí, lo que les compartí es exactamente lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Entonces, si más o menos se hacen en su cabeza la ecuación, fíjense que esta experiencia donde nosotros en realidad vamos a calcular el pi del calorímetro, es otra experiencia, no tiene nada que ver con las cucharas. Yo mezclo agua, podría mezclar aceite o mezclar cualquier cosa, uso agua porque es lo que más fácil tengo en mi casa para medir la temperatura. A eso me refiero con que el equivalente en agua no es porque yo estoy mezclando agua, sino porque es más fácil ir por ese lado. Imagínense que si yo acá quisiera calcular el C, o sea, el C del material que yo tengo, sería mucho más complejo porque necesitaría la masa del material, o sea, tendría como muchos más incógnitos. Mientras que si yo agarro y digo, bueno, este es el pi del calorímetro, solamente tengo ese delta T que rellenar, que ese dato lo tengo, y después saco el equivalente en agua, o sea, ¿cuánto sería el equivalente en agua? El termo. Entonces eso me facilita muchísimo las cuentas, y esa es por la razón por la cual voy a calcular el pi del calorímetro, y no el calor específico de, no sé de qué, porque va a ser como del termo, de una mezcla de cosas que tengo ahí. Entonces a todo eso que hay ahí en contacto con el sistema, le llamamos a todo eso calorímetro, y me ahorro como el tener que ver más datos que desconozco. ¿Está bien? Entonces de esa manera sacamos directamente el pi del calorímetro. ¿Sí? Entonces fíjense que haciendo esas dos experiencias combinadas, lo que logramos es tener el pi del calorímetro
y volviendo a lo que habíamos hecho antes, a la experiencia inicial que habíamos hecho, ya tengo la masa del agua, la temperatura inicial, la temperatura final, el calorímetro, y lo único que me faltaría es calcular cuál es, resolver la ecuación de calor con los datos que extraje, y con eso tratar de sacar cuánto vale el C del material que yo puse, ¿sí? ¿Creen que eso lo podrían hacer ustedes? Si yo les doy todos los datos, ¿pueden calcularlo en sus casas? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿no? O sea, no deja de ser un problema como los de la guía al final, ¿no? O sea, porque en realidad no es que estoy poniendo más cosas fuera de lo que es la guía, ¿no? Ahí me estoy quedando como, simplemente que me di esos datos, pero no es nada mucho más raro, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería un poco la idea. Después, a partir de esos datos, ustedes puedan fijar y cotejar contra una tabla qué material es este incógnita que nosotros tenemos. Después hice otra experiencia que les quería mostrar, que vieron que en la guía tenemos el caso de calorímetros buenos, como sería este, ¿no? El termo. ¿Y por qué me refiero a calorímetros buenos? Porque justamente un termo bueno, ¿qué me va a hacer? Me va a aislar del medio muy bien, o sea, lo que va a hacer es que yo puedo dejar ahí las cosas, el agua caliente un montón de horas, y el agua no va a percibir grandes cambios de temperatura, a pesar de que en el exterior la temperatura sea otra. Por eso, por ahí lo que ustedes decían, pruebo con hacer, meter mi calorímetro en agua, o dejarlo en temperatura ambiente. Ahora vamos a ver algo así, pero fíjense que en un calorímetro bueno, hacer una experiencia de ese tipo me va a llevar un montón de tiempo, ¿no? Porque un calorímetro bueno lo que va a hacer es que va a aislar muy bien, entonces voy a tener que usar un montón de horas para que el sistema se equilibre con la temperatura ambiente, ¿sí? Ahora bien, eso que estamos hablando, el sistema se equilibre con la temperatura ambiente, que eran como los últimos ejercicios de la guía de calorimetría. ¿De qué estamos hablando? ¿Va a haber ahí una ecuación de calor o es otra cosa lo que está pasando ahí? ¿O se perdieron con lo que les dije yo? Yo no entendí mucho la pregunta. Bueno, por ahí para que no se pierdan tanto, vamos a ir. O sea, la primera experiencia quedó clara, se entendió lo que hicimos. O sea, con eso les cerró, entendieron qué es el calorímetro, cómo medir el C de un material, ¿eso se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda respecto de eso? A mí me quedó re claro. No, de eso no, profe. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces ahora lo que les voy a mostrar es la siguiente experiencia, y que por ahí les va a aclarar esto que acabo de decir recién, que por ahí se les hizo un poco de barullo y se les mezcló un poco. Bueno, lo que voy a hacer ahora es usar un mal calorímetro. O sea, porque lo que yo les decía recién es, bueno, acá tenemos un termo que es un buen calorímetro, pero acá yo tengo otra cosa que a veces se usa muy entre comillas como calorímetro, que tengo una tetera que es de hierro. Es muy pesada, es una tetera chiquitita que se usa en general para hacer tenebras. Bueno, pero imagínense que esto es de hierro. ¿Qué les parece? ¿Que esto va a ser un buen aislante, más o menos? ¿Qué les parece al respecto del hierro? No es muy bueno, ¿no? O sea, como aislante. Entonces, vamos a ver qué pasa si hago una experiencia parecida en un material que no es buen aislante. En realidad no es del todo parecida a lo que voy a hacer, la voy a hacer en dos partes. Esta no la filmé, les voy a mostrar nada más en líneas generales cómo la hice y les muestro los resultados que obtuve. A ver, voy a sacar la cámara del printer. Lo primero que me armé para hacer esta experiencia es, acá me hice una bola de hielo que tiene esta forma, porque en esta forma me entra justo
la teterita. O sea, lo armé con la tetera adentro, entonces la puedo meter ahí, y me armé mucho más hielo extra para después recubrir todo con hielo. O sea, tengo ahí como unos pads de hielo, y tapé todo esto con hielo, y todo esto así como está, lo metí adentro de esto, ¿no? Cosas que tenemos en casa, la famosa heladerita de camping, que me encantaría poder usarla, pero por el momento no se puede usar más que para hacer experiencias de laboratorio. Entonces fíjense, ¿no? Lo que hice fue meter la tetera en un baño de hielo. Que no sé a qué temperatura está el baño de hielo, porque lo acabo de sacar del freezer, metí un montón de... además le metí hielo todo por adentro, y lo metí adentro de la tetera. Entonces lo que hice con eso fue agarrar y meter, gracias a que mi tetera tiene un agujerito ahí arriba, le metí así mi termómetro, y lo dejé todo cerrado adentro de la heladerita, mucho tiempo, bueno, un buen rato. Perdón, alguien puso lo de que tenés que medir la cantidad de agua que pones. No sé si es de ahora o es de antes la pregunta, perdón. Bueno, después vuelvo a esa pregunta. Bueno, entonces, bueno, agarré y metí esto así, y lo dejé un rato dentro de la heladera. Lo dejé ahí un rato. De ahora, ¿de qué cantidad de agua metí acá adentro? Decís, de este agua que está acá, del agua hielo. Por lo supuesto que voy a hacer, no me importa cuánta agua voy a meter. O sea, ahora mi tetera está vacía, o sea que yo voy a usar como sistema, me voy a definir, porque a mí se me ocurre esta manera de hacerlo, que mi sistema es equivalente como hicimos acá, ¿no? Mi sistema era el calorímetro. Entonces para mí ahora mi sistema es el calorímetro. ¿En qué estoy pensando? ¿Se acuerdan el ejercicio 4 de la guía? Que les decían que ustedes tenían un calorímetro que estaba metido en un gran baño de hielo, en un montón de hielo. Me imagino un sistema similar a ese. Yo metí todo eso dentro de la heladerita y metí un montón de hielo extra. Además de mi cubo de hielo gigante que está envolviendo mi tetera, metí mucho más hielo suelto. O sea, tengo un par de frasquitos con hielo, los rompí, los metí todos ahí adentro, tapé toda la tetera con pedacitos de hielo y con los cosas esos que se ponen para cuando te golpeas. Y metí todo eso adentro adentro de la heladera. No medí cuánto hielo había, metí mucho. Me imaginé que durante todo ese tiempo y metido adentro de esa heladerita, la temperatura del hielo no iba a variar demasiado por más que pasen pequeñas cosas alrededor. ¿Sí? Eso fue como un supuesto que yo hice. Entonces, bien, después lo que hice fue, tengo acá una pava eléctrica, puse a hervir agua en la pava eléctrica, es una pava que no anda muy bien, así que no corta, hierve, hierve, hierve. Y hierve tanto que la temperatura siempre, o sea, llega a 100 grados, medí eso, la temperatura estaba en 100 grados. Tuve algunas complicaciones experimentales porque no podía, como dentro de mi heladerita, con todo esto y con la pava y meter, así que tuve que pasar primero un poco de agua en una taza. Entonces ahí tuve un poquito de una pérdida de temperatura. Y ese agua caliente la metí dentro de mi tetera, envuelta en todo este mundo de hielo, ¿sí? Entonces, y eso lo dejé ahí, con el termómetro adentro. Entonces acá ahora, les comparto de nuevo acá esto. ¿Se entiende más o menos cuál fue la idea, lo que fui haciendo en la experiencia? Sí, profe. Sí, sí, profe. Bueno, entonces acá lo que ven es los datos de esto, más o menos de lo que les estoy comentando. Tenía, mi tetera, la masa, me daba 747 gramos. La temperatura inicial de esto que yo les dije, metí todo en hielo y lo dejé ahí un rato largo, me dio 1,6 grados. No me dio 0 grados. Bueno, puede haber sido ahí una pérdida, una mala transferencia, mi termómetro no tan bueno, no sé. No me dio 0 grados, me dio 1,6. Listo, yo anoté ese dato. La masa de agua, esa que les dije que metí caliente dentro de la tetera, eran 140 gramos. Y la temperatura inicial del agua
de esa agua caliente que puse eran 95 grados. ¿Qué esperan que pasa cuando mezclo todo esto? ¿Qué les parece? O sea, viendo lo que hicimos recién, como ¿qué esperarían que pase? Que baje la temperatura inicial de la masa de agua. Que la temperatura del agua que agregué baje y ¿qué? Y puede ser que una parte del hielo se derrita. Del hielo que tengo ahí suelto, digamos. Claro, alrededor de la tetera, porque va a aumentar un poquito la temperatura de la tetera. Y después, ¿qué esperan? O sea, Que se lleve un equilibrio térmico. que se llegue a un equilibrio térmico. ¿Y cuál esperan que sea ese equilibrio térmico? ¿Pueden saberlo de antemano? No tienen idea. ¿Podrían calcularlo de antemano? ¿Qué les parece? Yo ¿Con creo el que va a balance de estar- energía? Me hablaron dos al mismo tiempo. Uno dice con el balance de energía, el resto, no sé, alguien más que habló Sí, yo recién. iba a decir que la temperatura final se podía pensar como que iba a estar entre 1,6 grados y 95 grados. Pero no en los Bueno, extremos esos. claro, por ejemplo. Eh, pero, ¿les parece que podrían calcularlo o les faltaría algo como para poder calcularlo? Pero no tendrías que saber cuánta temperatura necesita la tetera para variar su temperatura, cuánto calor necesita la tetera para variar su temperatura. Pero el calor específico de la Eh, tetera no sería. Claro, exacto. El calor específico de la tetera no lo tenemos, porque en realidad, qué sé yo dije que es hierro, pero la verdad que no sé exactamente cuál es el calor específico. Entonces, para hacer una buena cuenta, me faltaría ese dato. La mayoría entonces cree que esto lo que van a esperar es que llegue a un equilibrio térmico, ¿no? Sí, Entonces, sí. fíjense lo que pasó. Siguen viendo mi PowerPoint, ¿no? Sí, se ve. Sí. Y Sí, se ve. Bien. Entonces, fíjense lo que pasó, lo que encontré cuando hice esta experiencia. ¿Qué es esta curva que les presento acá? Esto que tienen acá es la temperatura que yo fui midiendo, y acá en el eje X tienen el tiempo. O sea, cuando yo fui a medir la temperatura final, ¿qué pasó? Muy rápido iba variando, y nunca se me estabilizaba en ninguna temperatura, ¿no? O sea, como que esto, fíjense que no medí en el tiempo cero porque no pude, o sea, no llegué a poder medir en el tiempo cero. Ya empecé a medir cuando estaba como cerca de los 60 y pico de grados, porque varió muy rápido ahí, no hubo como una temperatura que estabilizó, y de ahí en adelante empezó todo a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y fíjense a qué temperatura final me está tendiendo esta curva. Más o menos a 0. Claro, fíjense que no solo no es más o menos a 0, sino que explícitamente me está tendiendo a 1,6. ¿Sí? Esta temperatura que ven acá es 1,6. Y entonces esta curva que vemos acá, ¿qué es? ¿Qué les parece que es esa curva que estoy viendo? O sea, ¿qué es o sea, la forma que tiene? Claro. ¿Qué fenómeno estoy viendo acá? ¿Nadie? ¿Se acuerdan de nuevo el ejercicio 4 y el ejercicio 5 cuando les decían qué pasa si dejo pasar suficiente tiempo? Cuando ustedes tenían el ejercicio 4 en particular de la guía, si lo hicieron, tenían que una masa muy grande de hielo y ustedes lo dejaban una gran cantidad, o sea, mucho tiempo, y decían, bueno, ¿qué esperan que le pase al sistema? Entonces, ¿qué esperaban ahí? Que a medida que iba pasando el tiempo, la cosa que iba a hacer.
a temperatura ambiente. Bueno, en el caso del hielo se derrite. Si Claro. la temperatura ambiente. A la temperatura ambiente del ambiente donde está la cosa, ¿no? O sea, todo eso. En mi caso, mi temperatura ambiente es 0 grados, no es, bueno, o la temperatura inicial que yo medía dentro de la tetera antes de hacer todo, era 1,6. Porque, bueno, puede ser que haya sido ahí un defecto que yo tengo en mi termómetro, o algún defecto, o sea, o alguna mala transmisión con mi tetera, o por ahí si lo dejo más tiempo todavía tiende a 0. Pero en mi caso, la temperatura ambiente, entre comillas, sería justamente el ambiente mío, es todo el hielo, ¿no? Entonces, a medida que pase el tiempo, va a tender a esa temperatura. Lo que yo estoy viendo acá es lo que hablamos como la ley de enfriamiento de Newton. ¿Se acuerdan de eso? Fíjense que acá lo que yo hice... No, me cambia. No, perdón, les quiero compartir otra cosa. Esperen. No quiero compartir esto. Esperen. Esperen. A ver. Bien. Bueno, fíjense acá, acá lo que yo hice, lo que hice ahora en esta otra gráfica que ven acá, es tomé logaritmo de la temperatura, la temperatura inicial contra el tiempo, ¿sí? Esta gráfica que ven ahí. ¿Sí? Acá, ahora les cuento qué es esto que pasa acá, raro, pero fíjense que esto tiende a ser, ¿qué? Una ecuación de qué formato. Lineal. Lineal. Esto que ven acá, que hay un salto, les cuento lo que me pasó y que acá por ahí no se ve tan claro, fíjense que acá se ve mucho más, es que se me apagó el termómetro porque había pasado mucho tiempo, se apagó solo y cuando lo quise prender de nuevo le pegué un golpe a la heladerita y se me cayó la tapa y entonces se revolvió como la cosa ahí y hizo como un salto de temperatura. Fíjense que después vuelve otra vez a hacer como a juntarse medio con la otra recta. Pero fíjense que al hacer este logaritmo, lo que me deja en evidencia es que esta curva acá, ¿qué es esta curva? Si yo al tomar logaritmo de la temperatura, encuentro una recta, ¿qué significa que esto a qué responde? Es una exponencial, profe. Exacto, es una exponencial, en este caso una exponencial decreciente, porque estoy enfriando y no calentando, por ahí alguno habrá visto una curva, en algún lugar una curva al revés, que es cuando se calienta, pero acá vemos que se está enfriando. Y si se acuerdan, la ley de enfriamiento de Newton, no me la escribí para mostrárselas, pero la deben tener en la clase de Mirta seguramente. Va como, o sea, si yo hago la pendiente esta, ¿no? Cuando tomo el logaritmo, la pendiente de esta ecuación es menos k, donde k es con una constante, donde está metida dentro de esa constante el calor específico del material, junto con otras constantes que tienen que ver con la superficie, o sea, con la morfología del material que ustedes están calentando o enfriando, ¿sí? Entonces fíjense que al hacer esta experiencia, que es un mal calorímetro, lo que me pasó es que no pude encontrar una temperatura de equilibrio porque además usando temperaturas tan dispares, o sea, estoy usando una temperatura muy alta contra una temperatura muy baja, entonces la respuesta es muy rápida y no llego a ver un punto donde la temperatura tenga un pequeño equilibrio y yo pueda decir, bueno, acá llegó un equilibrio, y después de un tiempo muy largo va a tender a hacer esta respuesta, ¿sí?
todos los sistemas, por más buenos que sean los calorímetros, en tiempos largos voy a encontrar una respuesta de este tipo, ¿sí? O sea, cuando yo use cuando yo use el calorímetro del termo, si yo dejo 2 días el agua, que era lo que hablábamos el otro día, dejo 2 días el agua dentro del termo y voy tomando la temperatura a medida que va pasando el tiempo, voy a encontrar otra vez una curva como esta, ¿sí? Entonces... Bueno, entonces ustedes, se entiende que con esto también van a encontrar esta curva. Lo que pasa es que cuando tengo un mal calorímetro, esta curva aparece muy rápido, porque enseguidita empieza como ya a querer irse a la temperatura del ambiente. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Buenísimo. Bueno, entonces ahora, fíjense con estos datos que yo tengo, a ver si acá... Lo que me gustaría, acá voy a dejar el no sé qué hice. Voy a dar vuelta a compartir la pantalla, voy a ir al PowerPoint otra vez. Bueno, entonces, acá tengo estos datos, que era la masa de la tetera, la temperatura inicial, la masa del agua, la temperatura inicial del agua, y ahora lo que vieron recién es que la temperatura final del agua y de la tetera pasó a ser 1,6 grados. No tengo un punto en el medio donde yo pueda decir equilibrio. ¿Qué pasa si yo quisiera plantear desde acá una ecuación de calor como para poder sacar el calor específico de la tetera? ¿Podría usar estos datos como decir, bueno, la temperatura final es 1,6? ¿Qué nos va a pasar? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre qué es lo que están escribiendo en el chat? Uy. Ah, se cortó. Que lo que les digo es que ustedes tienen acá todos estos datos, la temperatura final del sistema va a ser... la temperatura final del sistema va a ser... perdón, ahí está. Va a ser 1,6 grados, ¿sí? Entonces la pregunta sería si con estos datos pueden plantear una ecuación de calor y sacar, por ejemplo, el calor específico de la tetera. ¿Qué les parece? Yo creo que sí, que se puede. Traten de visualizar, de hacerse en la Pero, cabeza profe, ¿ahí no se cancelaría todo? ¿Qué es que se cancele todo? Porque si vos tenés que la temperatura inicial es 1,6 y también la final es 1,6, como que te quedaría 0 cuando vos haces el delta T. Exacto, ¿no? O sea, el problema de usar como con esta ecuación eso es que no tenemos un delta T, ¿sí? Entonces no tengo ecuación desde la cual yo poder plantear la ecuación de calor. Y justamente porque en realidad estoy haciendo un montón de supuestos que no están bien, que es que, o sea, yo estoy tomando como sistema, solamente estoy considerando como que mi sistema es la pavita y el agua, y en realidad acá como mi pavita es tan mala, no considerar lo que le pasa al hielo es un error, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí se me va ese dato, pero porque en realidad lo que está pasando es que no estoy encontrando una temperatura de equilibrio, y al hielo seguramente algo también le pasa. Entonces, esta forma de plantear la ecuación, de esa manera no me sirve para poder calcular a partir de calorimetría cuál es el calor específico de la tetera. Sí podría, a partir de esta ecuación, ustedes ven mi PowerPoint, ¿no? ¿Por qué se ve esa cosa en el medio de por favor aleje la aplicación?
A ver. A partir de esta curva, si yo tengo la ecuación de la ley de Newton y pudiera de alguna manera calcular las otras constantes, entonces sí podría a partir de esto, haciendo un ajuste, intentar calcular el calor específico. Es mucho más complejo, pero bueno, de alguna manera desde acá sí, pero desde la de calorimetría, con los supuestos que yo hice, no. ¿Se les ocurre alguna otra manera que tal vez intentáramos hacer esta experiencia, pero que pueda medirlo, intentar medir el calor específico de la tetera de alguna manera un poco más mejor? Anda a pedirle a papá que la saque. ¿A alguien se le ocurre una manera de poder medirlo? Mientras ustedes lo piensan, les comento que yo, una manera de que en algún momento se me ocurrió que tal vez la temperatura, como que la temperatura de equilibrio estaba bien al principio. Fíjense que acá, si ven, a ver, esperen que dejo de compartir acá. Y les comparto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto. Estaba repasando en el apunte Sí. que para la cantidad de calor que se suministra a un cuerpo, hay una fórmula de masa y el calor específico y la variación de temperatura. Y en este experimento yo estaba pensando en qué momento cortás el tiempo, porque en qué momento decís, bueno, puedo asumir que esta es la temperatura final a la hora, supongamos. Bueno, o sea, lo que pasa que también ahí está otra cosa, que yo, acá fíjense que al yo poner meter todo dentro de la heladerita, ahí hay como otro calorímetro metido adentro, ¿no? Porque fíjate que vos tenés, yo ni estoy considerando que mi temperatura ambiente es todo ese hielo que yo metí, y en realidad, si yo dejo pasar mucho tiempo, lo que va a empezar a jugar es que la heladerita tampoco es muy buena aislando. Entonces, va a haber pérdidas de mi heladerita, mi hielo se va a empezar a derretir porque la heladera no es buena aislante, entonces todo ese sistema, dejando pasar muchísimo tiempo, va a tender a la temperatura ambiente, ¿sí? Entonces ahí tendrías como otra evolución, pero que tiene que ver con a quién definís como sistema, ¿se entiende? Lo que vos vas a encontrar es que en esta ecuación, acá que vos ves que empieza acá a haber como una especie de asíntota, uno puede decir, bueno, listo, una vez que yo encuentro esta asíntota, corto el experimento, porque esto va a ir tendiendo lentamente a un valor. Y me quedo ahí. Lo que va a pasar es lo que te digo, una vez que si vos dejas más y más tiempo, vas a encontrar otra curva, que de nuevo va a empezar a bajar muy lento y va a tender a otra asíntota que va a ser la de la temperatura ambiente. Pero va a ser como otra experiencia, ¿no? O sea, que va a ser la parte de cómo el hielo se va derritiendo con el tiempo. ¿Se entiende? Sí, o sea, sería buen criterio cortarlo cuando la curva empieza a tener otro tipo de comportamiento. O Claro, antes. o sea, la idea es que vos encuentres, la idea sería que vos encuentres esta asíntota, ¿no? O sea, cuando vos empezás, lo vas a ver claro en este sentido, acá vos ves o sea, hay una diferencia de comportamiento en tu curva, vos acá ves una pendiente muy, muy pronunciada, o sea, vas a ir que yo acá fui tomando cada 30 o 20 segundos la temperatura y acá ya fui tomando cada 2, 3 minutos, ¿sí? Entonces vas a ver que cada vez la temperatura va a ir variando mucho más lento. Ahí es donde vas a decir, bueno, listo, ya está, llegó a o sea, me diste un par de veces lo mismo, ya está, ¿sí? Obviamente que es algo experimental, entonces todo lo que uno hace experimental tiene un montonazo de errores, ¿no? Y es una aproximación. Pero bueno, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, gracias. Bueno,
fíjense que algo que a mí se me ocurrió mientras estaba mirando esto es que fíjense acá estos dos puntitos que tengo acá al principio, o por acá, que medí un par de veces una temperatura que no varió tanto. Entonces dije, por ahí me perdí una temperatura de equilibrio al principio, me la pasé porque fue tan rápido que no lo llegué a ver, hubo un pequeño equilibrio, y después empezó a bajar. Entonces digo, bueno, a ver si tal vez la temperatura de equilibrio de mi sistema estaba alrededor de 60 grados. La cosa es que hice esa cuenta y probé a ver si con eso podía sacar un calor específico y me dio este número de acá. O sea, enorme, ¿no? Me dio un calor específico de 5. Los calores específicos en general están por debajo de 1. Yo sabía más o menos el orden de magnitud que esperaba para el hierro, y eso estaba completamente mal, ¿sí? Entonces, a lo que voy es que hacer esta experiencia acá no me iba a dar nada que tuviera mucho sentido, ¿sí? Entonces, mientras yo hablo, sigo preguntando lo mismo, si a alguien se le ocurre otra forma por ahí de intentar ver si podemos encontrar el calor específico de medirlo. Porque digo, acá algo que pasó también es que metimos un montón de cosas. Estaba el ambiente, estaba la heladerita, el hielo, ir de 0 grados a 100, una amplitud térmica enorme. ¿Les parece que por ahí podríamos hacer algo un poquito más sencillo y con menos cosas en el medio que nos permita medir, tal vez, intentar por lo menos saber si podemos medir el calor específico de la teterita esta? ¿Hacer lo mismo que hicimos antes? Lo que hicimos con el termo. Bien, ¿no? Intentar hacer, por lo menos intentarlo, porque digo, qué sé yo, tal vez me da cualquier cosa, pero tal vez no, porque, no sé, tengo que hacer una variación, una amplitud térmica un poquito más chica. Otra cosa que yo hice fue que, como bien les dije yo al principio, tenía mi tetera vacía y metí el termómetro acá adentro, y vieron que el termómetro mío no mide muy bien si yo no tengo la cosa sumergida. Estoy midiendo medio acá en contacto, el aire es aislante, entonces está el aire dando vueltas que nunca lo estoy teniendo en cuenta, como no sé a qué temperatura está el aire. Entonces una manera por allí un poquito menos engorrosa de hacerlo es decir, bueno, listo, mi calorímetro va a ser mi tetera, y la uso en temperatura ambiente, y chao. Ahora la tengo re fría porque la tenía metida dentro del hielo, pero lo que hice fue dejar toda la noche la teterita en la temperatura ambiente, y la llené con un poquito de agua, de la canilla, listo. Perdón. Entonces le puse un poquitito de agua de la canilla y le metí de nuevo el termómetro dentro, pero ahora el termómetro está sumergido en agua que está en contacto con la tetera. Entonces, todo está un poquito más a temperatura ambiente. De hecho, el agua no la saqué de la canilla, sino que la tenía arriba de la mesada, entonces ya estaba más estabilizada. Y eso me saca un poquito más de variables, ¿no? Bueno, la dejé un rato y llegó a equilibrio mucho más rápido. Quedó en un equilibrio, ¿no? Como el otro que tardaba y estaba variando todo el tiempo. Bueno, llegó a una temperatura de equilibrio, y una vez que llegó a esa temperatura le agregué agua hirviendo, así rápido. Le puse agua hirviendo y dejé el termómetro adentro, ¿sí? Y ahora les quiero compartir los datos que tuve de eso. Bien. Esto es lo que llamé como experiencia C, y tenía estos datos. La masa de la tetera sigue siendo la misma, tengo una masa de agua fría e inicial, que eran de 73 gramos, y la temperatura inicial me dio 23,9 grados. Bueno, es bastante parecido a lo que era la temperatura de mi cocina a esa hora. Yo tengo acá un termostato ahora, que ya esto lo hice temprano en la mañana, ahora dice 24 grados, o sea que más o menos era la temperatura del 24,5, dice, así que subió 1 grado la temperatura respecto a esto. Puse una cantidad de agua caliente, la temperatura inicial, le puse directamente 100 grados porque la saqué de la tetera que estaba recontra hirviendo y la metí directamente, y llegó a una temperatura final de 59,6. Acá respondiendo a lo que preguntaba el compañero, ¿cómo decís que esta es la temperatura final?
Bueno, acá no hice lo que hice antes de ir midiendo cada 30 segundos la temperatura, porque la variación fue muchísimo más controlada, y llegó a una temperatura y se estabilizó ahí. Y miré varias veces, pasado cierto tiempo, y quedó en 59,6. Obviamente no lo puedo hacer mucho tiempo, porque después de un par de minutos volvió a empezar a bajar. O sea, que si yo hubiese tomado, que hubiera sido lo correcto en realidad, cada 30 segundos la temperatura, lo que hubiese encontrado es que hay un periodo transitorio donde sube la temperatura y baja, ¿no? Porque ni bien mezclo, la temperatura sube y después baja. Va a bajar más o menos rápido y después voy a encontrar un plató, donde durante varias mediciones voy a medir lo mismo y pasado unos minutos va a empezar a bajar de nuevo, ¿sí? Pero me voy a quedar como que la temperatura de equilibrio es ese plató que quedó. Después lo que voy a estudiar va a ser, de nuevo, como les dije antes, la ley de enfriamiento de Newton, porque lo que va a pasar es que cuando pase mucho tiempo, obviamente mi tetera va a tender a estabilizar con la temperatura ambiente, ¿sí? Bueno, y con todos estos datos, ahora, ¿qué les parece? Sí puedo hacer, ¿no?, la ecuación de calor. ¿O no? ¿Alguien? Y ahí tenemos que usar de vuelta el pie del calorímetro para... Bueno, está buena la pregunta. Fíjense, ¿qué les parece? ¿Voy a necesitar sacar el pie del calorímetro? ¿O acá, en realidad, tengo ya casi todos los datos? Acá tenés la masa de la tetera. Claro, o sea, que yo acá tengo el dato de la masa de la tetera y tengo el del TT de la tetera, y mi tetera es toda del mismo material, no es como el caso del calorímetro, que tengo una combinación del calorímetro, del termo, que tengo un montón de cosas. Y en realidad lo que yo quiero ver es ver si puedo sacar el calor específico de este material y ver si me da algo que tiene sentido comparándolo con una tabla, ¿sí? Eso es lo que yo quiero hacer a la larga. En realidad, acá lo que quiero ver es casi parecido a lo que hacíamos con las cucharas, ver si puedo sacar qué material es esta tetera, ¿sí? Entonces ahora les voy a mostrar lo que hice, les voy a compartir acá el Excel que tengo acá. Bien. Bueno, hoja 3. Entonces miren acá, bueno, estos datos que tengo acá es lo mismo que les puse allá, el delta de temperaturas que me dio la tetera, la masa inicial, la masa del agua, no masa inicial, bueno, la masa de la tetera. Y acá calculé los calores específicos y en este punto despejé directamente cuál era el calor específico de la tetera. Y fíjense el valor que me dio. ¿Qué les parece? Este número antes me había dado 5, acá me da 0,1. ¿Qué les parece? ¿Este número tiene un poquito más de sentido o igual tampoco les parece? Sí, este está bien. Ahora sí está mejor, ¿o no? O sea, Sí. es aceptable. Es un valor aceptable. Y fíjense que si yo ahora voy a una tabla, a ver a dónde tengo acá. Tengo acá una tabla de calores específicos. Ahí la ven. Fíjense que si yo me fijo por acá en hierro, fíjense el valor del hierro. ¿Cuánto me da? Claro, muy parecido al que obtuviste. Bien, o sea, acá el hierro me da 0,113. Y fíjense lo rudimentaria que es mi experiencia que estoy haciendo acá, y ya me da un valor bastante más acertado respecto de lo que es el material de esta tetera. Si bien yo sé que, bueno, pues es hierro fundición gris, bueno, cambiará un poquito, pero al fin y al cabo es hierro, y ya me está dando un orden de magnitud similar al valor que realmente es, ¿sí? Obviamente no me va a servir esta experiencia para determinar fehacientemente qué material es, pero haciéndolo así en casa y con 3 cosas muy básicas, sí me sirve como para decir un orden de magnitud del calor específico de este material. Entonces fíjense cómo diseñar una experiencia
mal me puede llevar a un resultado no coherente, porque en realidad no es que no es coherente, sino que los supuestos que yo estaba haciendo en la otra experiencia no tenían sentido, y tratar de hacer una ecuación de calor tampoco iba a poder plantearla, porque nunca encontraba una temperatura de equilibrio en el primer caso, mientras que hacer esto, que al fin y al cabo era mucho más sencillo, sí me permitió poder encontrar una temperatura de equilibrio y sacar un calor específico. En ese sentido, bueno, está como esto que siempre como el pensar qué es lo que quiero medir, qué herramientas tengo para medirlas, y ver qué esperamos de medir. O sea, quiero decir, como antes de empezar a medir, uno hacerse una idea de qué es lo que espera. Y a veces, bueno, uno plantea un cierto supuesto, que es importante también anotar, bueno, ¿qué supuestos hice? ¿Qué es lo que yo acá supuse que me equivoqué? Bueno, en un caso supuse un montón de cosas, que había tantas variables metidas ahí adentro que no las tuve en cuenta, que no me servía ese sistema como para poder medir esto. Mientras que en el segundo era mucho más sencillito, y a pesar de ser mucho más sencillo, pude obtener un valor más similar a lo que yo esperaba, ¿sí? Me parecía que estas dos experiencias por ahí son muy simples, pero lo que nos permite es por ahí aclarar un poco el tema de toda la parte de calorimetría, que si bien por ahí parece como algo medio colgado, y que solito así como está, no parece que tiene una aplicación directa, pero bueno, les ayuda un poco a entender a qué nos referimos cuando hablamos de calorímetros, cuando hablamos de qué es el pi, de cómo se transmite el calor, sobre todo de entender a qué nos referimos con sistema y qué nos referimos con calorímetro, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta más de lo que vimos hasta recién. ¿Les quedó un poco más claro? ¿Les aclaró algo de todo lo que venían haciendo? ¿No les aclaró nada? Sí, profe, estuvo re buena la... Sí, a mí me ha reservido para entender los problemas, más que nada que estamos haciendo. Bueno. Bueno, con esto era medio como lo que les quería dar. O sea, hasta acá como no tengo más nada para pasarles. La idea es pasarles bueno, estas cositas que les estuve compartiendo, lo voy a subir a Pedco, así lo tienen. Y traten de hacer, como con estos datos que yo les pasé, traten de hacer las cuentas y o sea, armar esto de la ecuación de calor de cada uno de los sistemas, como para que lo vean explícitamente, a ver si pueden entenderlo, para llevarlo a una hoja, ¿no? O sea, porque una cosa es por ahí tratar de hacerlo acá y después llevarlo a una hoja. Y el que tiene ganas, intentar de probar de hacer algo con estos materiales en su casa, que también por ahí les sirve para probar y jugar un rato. Bueno, no sé si están Tania y Pablo, si alguno quiere agregar algo. Yo con eso ya estoy. Yo, por lo menos, no se me ocurre nada más para agregar. No sé, Pablo, si quiere comentar algo. No, también no hay nada más para agregar. Bueno, gracias. Bueno, si nadie quiere preguntar nada, entonces es todo por hoy, y nada, hoy fin de semana, ¿qué les voy a decir? Bueno, nada, el viernes que viene vamos a hacer una actividad evaluativa, pero más cortita, no va a ser tipo parcial, como, digamos, no tan grande como parcial. Lo que voy a discutir por ahí, vamos a ver que hay varios que tienen problemas con el horario de los viernes, que sé que algunos trabajan y demás. Entonces, bueno, podemos ver si podemos acomodar eso de alguna manera, por ahí hacerla, subirles la actividad, no sé, para que la hagan a la tarde-noche, como para que todos lo puedan hacer, no sé, tiro ideas, pero como para ver que no sea tan complicado el tema de que se conecten. Y acuérdense que si ya saben que tienen un problema de conexión, yo sé que lo preguntamos al principio, pero yo no puedo saber si de repente para el día del parcial se pueden conectar o no se pueden conectar.
avísennos con antelación, porque una vez que el parcial, y esto lo digo para ahora o para las actividades que vienen, una vez que se abrió, ya está, ¿no? O sea, una vez que está abierto el examen y que todos lo pueden ver, no podemos como nosotros ahí tener consideraciones especiales, porque si no es muy fácil que cada uno vaya, mire cómo es el examen, no me sale, me parece muy difícil y aviso que no puedo hacerlo. Entonces, digo, como es una cuestión de para hacerlo como equitativo para todos, porque el que por ahí fue, lo vio, no le sale y presentó algo que no le salió, sería muy injusto para el otro que dice, ah, bueno, yo fui, inventó algo y listo, ¿no? O sea, no digo que lo inventen, pero digo, es muy difícil nosotros saberlo o no saberlo. Corrección del recuperatorio, ¿en qué sentido? ¿Que compartamos cuál era la solución del recuperatorio? Lucía nos está preguntando. No, bueno, sí en parte eso, y otra cosa que me dieron dudas fue de la corrección de mi parcial en particular. Bueno, si vos tenés dudas de tu corrección particular, por ahí está bueno que nos escribas, yo no me acuerdo qué nombres corregí, pero la verdad que no sé si es que les aparece quién es el que corrige por PEDCO, quién corrigió. Sí, sí nos aparece. Bueno, si les aparece eso directamente por ahí, o nos escriben particularmente el que le corrigió, porque por ahí es lo más fácil, como para puedan, qué sé yo, discutir, che, ¿por qué me pusiste esto? Es más fácil hacerlo con el que les corrigió. Nos escriben y por ahí, si necesitan, nos podemos conectar. Bueno, yo por lo menos me avisan y me conecto por Discord si quieren y lo charlamos por ahí particular cuando es algo puntual de tu corrección, ¿no? Eso lo podemos hacer. No sé qué más iba a decir. Eso. Bueno, no, y si por ejemplo hay algo que te parece que no estás de acuerdo con cómo se corrigió, también se puede pedir revisión como en cualquier recuperatorio. Suponete que te corrigí yo y hablamos, y yo te digo, mira, esto es por tal y tal razón, y no te convence, bueno, puedes pedir revisión, y bueno, lo hablamos no solo conmigo, sino que yo lo puedo hablar con Mirta, con el resto de los docentes, como para decir, bueno, a ver, revisemos si mi criterio estaba tan mal para la corrección, por ejemplo, ¿no? Eso también se puede como pedir. Bueno, profe, porque sí, me gustaría una revisión de lo que fue la corrección de mi parcial, porque hay cosas en las que yo pienso que me expliqué bien y probablemente no haya sido así. Entonces quisiera ver en qué puedo mejorar para no cometer los mismos errores. Perfecto. En general igual lo que les digo para todos, ¿no? No sé si fue tu caso particular, por ahí no tiene nada que ver, pero en general, y lo que yo vi bastante, tanto en el parcial como en el recuperatorio, les falta mucho como de justificar. Por ahí ponen una ecuación y no ponen de dónde sale. Entonces, para nosotros, sobre todo en esta metodología online, qué sé yo, es muy difícil darnos cuenta si qué lógica usaron para llegar a esa ecuación, porque por ahí en otra situación yo podía ir y preguntarles y ahora no tengo esa circunstancia de verlos y preguntarles. Entonces es muy importante que cada cosa que hagan la justifiquen lo más que puedan, o sea, tanto desde qué ecuación, o sea, bueno, acá estoy usando Bernoulli, que se yo invento, como desde decir qué supuestos incluye usar esa ecuación. Eso sí es importante. En esa línea yo, varios de los que encontré es que por ahí se pisaban con las variables, por ejemplo. Si los del HB y el HC eran las alturas que tenían en el tubo Venturi, y no lo pueden poner como las alturas de la ecuación de Bernoulli, porque entonces uno cuando lee eso no sabe si ustedes tienen claro las cosas o no, porque quizás se equivocaron en repetir el nombre, o quizás están poniendo cualquier cosa en la ecuación de Bernoulli porque no la entienden, y como nosotros estamos evaluando ese tema, y necesitamos saber eso, no podemos asumir que ustedes saben. Entonces cuando en el examen queda esa ambigüedad, me pasó inclusive con algunos alumnos que al final no reemplazaron por los números, entonces era completamente imposible saber si ese HB para ustedes era el correcto o no.
Y en esas cosas tienen que tratar como de prestar atención, porque por ahí es un error re pavo que les termina descontando un montón. Totalmente, sí. De hecho, eso lo marqué, o sea, fue un error del parcial y del recuperatorio. O sea, lo marcamos, bueno, por lo menos yo lo marqué en el parcial, porque en el parcial también teníamos ese delta H. Entonces ponían que por Bernoulli el Z era el mismo, y después aparecía un delta H que había como un HB y un HC, y yo decía, bueno, pero bueno. Y se los marcamos en el parcial y volvió a aparecer en el recuperatorio, y bueno, como dice Tania, es importante eso, porque yo lo veo así de una, y creo que están planteando mal el Bernoulli, o que, no sé, alguien les dijo, che, acá va un delta H, y no sabe de dónde salió. Entonces, sí, súper importante como justificar todo eso, para que nosotros entendamos que a ustedes les quedó claro ese concepto. Y va por dos cosas, porque para nosotros nos sirve, porque si ustedes no, o sea, si ustedes como alumnos no les está quedando claro ese concepto, también a nosotros es un error de que no lo presentamos claro en clase, y bueno, es importante que ustedes se lleven eso bien aprendido, y si sí les quedó claro, pero lo están escribiendo mal, bueno, es importante que lo aprendan a expresar de la forma correcta, porque al fin y al cabo siempre alguien, en algún momento van a tener que emitir un informe a lo largo de su vida, alguien lo va a tener que leer y lo va a tener que entender, ¿sí? O sea, por esas dos razones, digamos. A mí me pasó, aprovecho por ahí a sacarme la duda, que yo puse las suposiciones que yo hacía para poder resolverlo, y me preguntaron, o sea, en la corrección tengo por qué supuse eso. Y a mí me queda la duda de Teme como más explícito, porque no sé qué. Era en el tubo de Venturi, si no me equivoco, no lo tengo acá porque estoy desde el teléfono, pero yo hacía las aclaraciones para poder usar la fórmula, o sea, las aclaraciones, las suposiciones, mejor dicho, y me preguntaron por qué hacía las suposiciones. Yo lo hice así como te lo estoy diciendo, no es que me puse a hacer un gran argumento de por qué estaba asumiendo eso, puse que asumía eso para usar la fórmula, y me preguntaron por qué. Yo digo, está muy mal poner por qué. No sé, o sea, debería haber como... Queda como muy inconcluso si yo pongo la fórmula después de que las suposiciones que hice para usar la fórmula. No, por ejemplo, no sé cuál es el caso particular de lo que vos decís, pero si supongamos, vos agarrás y vas a usar Bernoulli, y me pones que para usar Bernoulli suponés que el flujo es laminar, yo te voy a preguntar por qué. Porque para Bernoulli no necesito que el flujo sea laminar, por ejemplo. ¿Sí? Claro. O si, por ejemplo, me pones no sé, qué sé yo, o me pones que suponés que vas a usar que el flujo es, ¿cómo se dice? Estacionario. Estacionario. Ponés que el flujo es estacionario, supongo que el flujo es estacionario, y no me ponés que el flujo es estacionario porque la ecuación de Bernoulli necesita que el flujo sea estacionario, porque si no la ecuación de Bernoulli no vale, también te voy a poner por qué. ¿Se entiende? O sea, Claro. supongo que el flujo es estacionario. Bueno, qué sé yo, ¿por qué supones que es estacionario? Por ahí, no sé, puedo usar otra cosa y... O sea, en ese Sí, sentido. yo estoy muy seguro que es muy distinto cómo lo voy pensando yo y lo plasmo, y para mí está re claro porque se suma a cómo lo estoy pensando yo, a que lo lean ustedes y digan, ¿y por qué puso esto? Mira, te voy a dar un ejemplo muy simple y muy tonto. Yo soy física, no soy ingeniera. Trabajé muchos años en laboratorio haciendo mi tesis de doctorado, por ejemplo, qué sé yo. No soy una persona muy ordenada. Y me pasaba siempre, todo el tiempo tenía mi cuaderno de laboratorio donde anotaba todas las cosas que hacía. Y siempre creía que anotaba cosas de más incluso. O sea, bueno, acá lo puse súper claro, puse todo lo que hice, anoté todo, qué sé yo. Y me pasó después, o sea, cuando tenés que ponerte a escribir un paper o un informe de avance de doctorado, de lo que sea, y vas a agarrar el cuaderno y decís, bueno, acá me di esto, me di lo otro, qué sé yo, y cuando me pongo a leer, pasaron meses y no me acuerdo exactamente qué fue lo que hice, y cuando leo en el cuaderno no puedo entender qué fue lo que hice.
Y es lo que vos decís, ¿no? O sea, mismo escribiendo yo para mí misma lo que yo hice, que en ese momento creía que estaba todo súper claro, lo leo y no lo entiendo en el pasado un tiempo. Entonces, también pasa esto que vos decís, ¿no? O sea, uno tiene en la cabeza qué es la lógica de lo que va haciendo, pero el otro que lee no sabe qué lógica vos tenés en la cabeza. Mismo con uno mismo dentro de un par de meses. Entonces, a veces parece redundante poner, bueno, esto lo hice por tal cosa, pero simplemente lo que vas a hacer es ayudar al lector a entender la lógica que tu cabeza está usando. Entonces, en eso no escatimen. Yo sé que nosotros como ingenieros o como físicos somos muy de escatimar las palabras, pero bueno, un mínimo desarrollo, ¿no? Uso de esto, como lo que te digo, no voy a usar la ecuación de continuidad porque Bernoulli, perdón, la ecuación de continuidad. Voy a suponer que el flujo es laminar porque voy a usar la ecuación de Hagen-Poiseuille y me pide que es válido únicamente bajo flujo laminar. Y entonces yo ya entiendo que vos hiciste ese supuesto porque querés usar esto otro. Y si no, no lo usás, porque Bernoulli no le importa si el flujo es laminar o no. ¿Sí? Entonces, como para saber que vos tenés en claro bajo qué condiciones, qué ecuación. Buenísimo, gracias. Por nada. ¿Qué cosa de la evaluación? Perdón. Que vamos a hacer una evaluación corta el viernes que viene. ¿Eso? Nada, no sé qué más detalles. ¿Hay que buscar algo, profe, para el viernes? ¿Hay que traer algo? Ay, perdón. ¿Cómo? ¿Hay que traer algo para el viernes? ¿O buscar algo, tener algo a mano, algo, nada? No. No. La semana les daré un poco más de detalle, no, tener su cabeza entendiendo los temas. Bueno, profe, entonces si tenemos dudas con la corrección del recuperatorio, lo hablamos con el profesor que nos corrigió. Sí, en principio si es algo particular, mejor hacerlo de esa forma. En cuanto a lo de la actividad, nada, lo que les pido es que revisen esto, yo ahora les voy a subir lo que hicimos ahora. Les voy a subir lo que hicimos ahora y revísenlo y fíjense a ver si pueden plasmar eso en cuentas y consúltenlo, nada más. Bueno, con eso ya los dejo, que se vayan a comer y buen fin de semana. Chao, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Chao, profe, buen fin de. No, chicos, Gracias, Nos vemos.